Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bien, primero que nada, damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Beto, que nos está acompañando de la misión. Bueno, Dios le bendiga, hermano. Por ahí en el proyecto del día estuvimos ahí en una visita, y también por Ángel, que nos está acompañando por aquí con nuestra hermana Paola. Que Dios te bendiga, Ángel. Y bueno, vamos a dar el tiempo para alguna acción de gracias que tengan en esta tarde. Puede levantar su mano y ponerse de pie y comentar si hubiera alguna acción de gracias. Bien, nuestro hermano Félix, adelante. Amén. 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 Gracias, hermano. Oremos con Natita, que Dios le ayude en su salud. Y hermano Félix también, que Dios les bendiga. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a... nuestro hermano Leo también. Adelante. Amén, amén. Amén. Gracias al Señor por el matrimonio de nuestros hermanos Eneida y nuestro hermano Leo. Dios les bendiga. Bien, ¿alguien más? Gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Laura también. Dios le bendiga, hermana. Bien, vamos a ir por favor a nuestras Biblias en el Salmo 40, por favor. Salmo 40. Le vamos a dar lectura a este hermoso salmo de forma alternada. Dice así la palabra de nuestro Dios: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no puede ser enumerado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes.
Jehová, no te retengas de mí, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean asolados en pago de tu afrenta los que me dicen, ea, ea. Todos el 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Amén. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y Padre, como iglesia te pedimos, Señor, te suplicamos, te rogamos, Señor, que hables en esta tarde a nuestros corazones, que sea tu palabra, Señor, de bendición. Abre nuestro entendimiento, Señor. Danos luz para entenderla, para comprenderla, Señor. Y también humildad para guardarla y aplicarla a nuestra vida, Señor. Bendice tu palabra, Señor, que tu nombre sea glorificado, sea exaltado, sea honrado a través de ella. Y, Señor, la pongo en tus preciosas manos, pidiéndote, Señor, que sea usted quien enseñe en esta tarde, Señor. En el nombre bendito de Jesús te pedimos por la enseñanza. Amén. Le he puesto a la enseñanza la fe de los hijos de Dios. Todos los salmos son hermosos, la Biblia es maravillosa, es de verdad que, ¿qué sería del cristiano si solamente tuviéramos la salvación? Anduviéramos de alguna forma todavía errantes, mas sin embargo tenemos la Biblia, que es algo maravilloso, que después de ser salvos nos va conduciendo, nos va guiando. Y bueno, la Biblia es algo maravilloso, y este salmo, precisamente el Salmo 40, es un salmo de mucha fortaleza espiritual. Es un salmo que nos enseña que la vida está llena de altibajos, que está llena de problemas, que está llena de vicisitudes. Es un salmo que nos muestra muchas veces cómo te encuentras, cómo me encuentro, y una de las formas en que nos encontramos a veces desesperados, preocupados, pensativos, pero a la misma vez es un salmo que nos enseña que no estamos solos, que hay alguien con nosotros tan de cerca, que hay alguien con nosotros tan al pendiente, y que hay alguien con nosotros que sabe perfectamente por qué estás atravesando hoy. Así que espero en el Señor que este salmo en esta tarde sea de bendición. Es un salmo maravilloso que nos muestra que hay un brazo fuerte siempre, que extiende su mano para rescatarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos en el momento de la desesperación. Vamos por favor al Salmo 40, versículo 1. La fe de los hijos de Dios, primero que nada, es una fe probada. Es una fe probada. Por favor, Salmo 40, versículo 1, denles todos lectura. Pacientemente esperé ¿a quién? A Jehová, y se inclinó a mí. La fe del cristiano, la fe del Hijo de Dios va a ser probada, y aquí es el punto 1, una fe probada. La Biblia no nos enseña, y si observamos el Antiguo Testamento donde se nos expresa la vida de David, nunca David lo encontramos en un pozo como el que menciona el versículo 2, por favor todos. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. No observamos a David en un pozo de la desesperación, ni en un lodo cenagoso. Bueno, la Biblia nos enseña este salmo en un sentido figurado. En un sentido figurado, pero que a la vez muestra la situación del rey David en la que se encontraba.
Versículo 1, por favor. Pacientemente esperé a Jehová. Esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Algo interesante, que donde hay lodo cenagoso, los bosques pantanosos de arenas movedizas y algo similar, así se encontraba el rey David. Esos lugares son unos lugares donde las personas y los animales que caen en ese lodo cenagoso, en ese tipo de arenas movedizas, jamás podrán salir solos. Jamás saldrán por sus propias fuerzas, porque mientras más se mueven, ¿qué sucede? Más se hunde. Más se hunde. Imagínese usted un bosque con un pantano o de arenas movedizas donde cae. Ahí hay un hombre que anduvo en ese bosque, cayó, y algo similar se encontraba el rey David. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Esos lugares no te puedes salir solo. Y mientras más te mueves, más te hundes. Más te mueves, más te hundes. Y mientras más intentas hacer las cosas por ti solo, por tu cuenta, ¿qué creen? Más te hundes y más me hundo. Así que, al menos que alguien conozca a dónde fuiste, te busque con muchas ganas de encontrarte, y cuando te encuentre te extiende su mano. Desde un lugar firme, desde ahí te puede sacar. Y este salmo habla de esa fe en el cual el cristiano, el Hijo de Dios, es probada. Versículo 1 nuevamente, pacientemente esperé a Jehová. Quizá a la mitad de la cintura, quizá todavía quieres hacer algo y te mueves, lo intentas, pero mientras más te mueves, más te hundes. Pero llega un momento donde por más que hagas intentos de salir, por más que te esfuerces en salir, por más que hagas lo posible por salir, llega un momento donde ya no puedes hacer nada. Pacientemente. ¿Qué significa la palabra paciente? Pacientemente es esperar. Esperar, confiar, que el Señor no te dejará solo, que el Señor vendrá a tu rescate, que el Señor te va a socorrer, que el Señor te va a auxiliar, que el Señor te va a ayudar, hermano mío. Espera en el Señor, pacientemente, con paciencia, espera al Señor. El salmista esperó. Pastor, pero me estoy hundiendo. Pastor, ya no, todo lo que hago me sale mal. Ya no tengo fuerzas para moverme. Ya me cansé de esperar. Y el Señor no llega por más que clamo y lo espero. La palabra dice, pacientemente esperé a Jehová. Espera al Señor. Espera al Señor. Confía en el Señor, pacientemente. El salmista, él sabía que no tenía otra opción más que esperar. Y lo ilustramos a través de un pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, de arenas movedizas, donde mientras más haces el esfuerzo, más te hunde. Lo único que se puede hacer ahí, donde aparentemente no hay salida, es esperar. Esperar. La fe del cristiano es probada a través del pozo de la desesperación. Siempre la fe del cristiano será probada. Esperar, ya me cansé, sigue esperando. Por favor, hermanos míos, en Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago, capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Dios va a permitir en tu vida, Dios va a permitir en mi vida estar en una prueba, estar en esa prueba sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El Señor quiere
y va siempre a probar nuestra fe a través de las pruebas hasta que logre nosotros la paciencia, que aprendamos a esperar pacientemente. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Deseamos que el Señor a veces nos responda pronto, de forma inmediata, mas sin embargo, en el caso de David, Dios esperó en Dios. Dios siempre, nunca va a hacer ciertamente lo que esperamos, pero lo que sí va a hacer es que va a llegar en el momento, en el tiempo y en la forma indicada, y David aprendió a esperar. Y es lo mismo que quiere cada cristiano, que aprendamos, que tengamos esa virtud de la paciencia, de ser pacientes. ¿En qué tipo de pozo estás hoy, hermano? ¿En qué tipo de pozo? Quizás en la angustia, en la tristeza, en el dolor emocional, en la depresión, en el desamor, en la amargura. No sé en qué pozo te encuentres hoy, pero en un sentido figurado, cualquiera que sea el pozo de la desesperación, Dios hoy te dice paciencia, espera en el Señor, espera en el Señor, no te desesperes. El Señor te va a ayudar, hermano, a exponerse al estrés o a ciertas crisis. Va a ocasionar que te enfermes. Si usted se desespera, pues se va a enfermar. El estrés luego te va a llevar a que te suba la presión, a que te enfermes. Lo mejor que podemos hacer es esperar en el Señor. Amén. Esperemos en el Señor, esperar en Dios. Alguien dijo, oye, haz algo, estoy esperando en el Señor. No, haz algo. Esperar en Dios es hacer algo. Y según el salmista, fue lo mejor que pudo hacer, esperar en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová. Salmos, por favor, 40. Hubo un hombre en la Biblia que no estaba en un sentido figurado, que sí se encontraba en una cisterna donde había cieno. Por favor, Jeremías 38:6. Sea cual sea tu situación, si estás en el momento, en el pozo de la desesperación, donde sientes algún problema emocional, espiritual, moral, social, que quizá no hay alguien que te está haciendo daño, pero hay algo dentro de ti que sientes que estás desesperado, que ya no puedes, y ese es el caso de David. Pero si hubiera un caso contrario, donde es de forma literalmente que ya no puedes, hay un hombre en la Biblia. Por favor, Jeremías 38:6. Entonces tomaron, dice la palabra, ellos ¿a quién? A Jeremías, y lo hicieron echar ¿en dónde, hermano? En la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, todos. Y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno. Se hundió. Ahí lo metieron. Él no estaba en un sentido figurado. Él estaba metido en el cieno, metido en ese pozo de la desesperación. Y posiblemente estaba hasta el cuello. Y ahí estaba Jeremías. Y aún en el pozo de la desesperación, quizás no tengas una situación dentro de ti, pero sí estás atravesando algo en tu trabajo, algún problema serio, algún problema en el matrimonio, algún problema con alguna persona, algún problema legal. Quizás estás en un problema serio, pero aún en ese sentido, Jeremías, estando en esa situación, hasta el cuello en esa cisterna de lodo podrido, ahí estaba confiando en el Señor. ¿De qué forma? Pacientemente. Sea cual sea tu situación, sea cual sea lo que estás atravesando, espera en el Señor. Entonces tomaron ellos a Jeremías, un hombre que no hacía otra cosa más que predicar la palabra, y de forma injusta lo metieron ahí y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. En la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Versículo 7.
Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que había puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Posiblemente estés con escasez. Posiblemente no tengas para el taco de mañana, para la luz, para el agua, para la renta, cualquiera que sea la situación. Hay hombres que ya atravesaron lo mismo. Dependía de que alguien les diera un pan y no había pan. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo: 10, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna. Antes de que, ¿qué? El Señor es maravilloso, ¿no? El Señor es maravilloso, no te va a dejar ahí, porque te ama, porque eres su hijo, porque te ha comprado a gran precio, porque eres de gran valor para Él, porque eres su hijo y como padre va a hacer todo lo posible para que estés bien. Pero nuestra fe necesita ser probada. ¿Qué es lo que prueba nuestra fe? Los problemas, las circunstancias difíciles, las aflicciones, las acongojas, todo ese tipo de problemas, cualquier tipo de problema prueba nuestra fe. Y la fe de Jeremías estaba siendo probada también. Así que el cristiano, el Hijo de Dios, va a ser probado. Si verdaderamente está afincado en el Señor, si verdaderamente va a esperar en el Señor. De lo contrario, va a buscar las formas, los medios que quizá alguien más le pueda ofrecer. ¿Para qué? Para la solución de sus problemas. Pero el cristiano sabe esperar en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová. Salmo 40, por favor. Y se inclinó a mí. ¿Y qué hice? Y oyó mi clamor. ¿Qué estaba haciendo el salmista? Clamando, orando al Señor, rogándole al Señor, implorando al Señor. Es decir, que estaba esperando pacientemente, pero orando al Señor, clamando. Los problemas, hermanos, número 2, la fe del cristiano, la fe del Hijo del Señor, no solo va a ser probada, sino va a ser fortalecida. Versículo 2. Y me hizo sacar, y ahí está la bendición del Señor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ahí está el Señor, me hizo sacar. ¿Qué significa sacar? Ascender, salir, subir, volver. Espera en el Señor y el Señor te va a sacar, te va a subir, te va a ascender, va a cambiar esa situación. Pero espera en el Señor. Es decir, que cuando esperas en el Señor, tu fe es probada a través de ese tiempo, a través del problema. Pero cuando veas la mano del Señor, tu fe es fortalecida. Tu fe, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Qué significa desesperación? Alboroto, murmullo, ruido, sonido, ahí donde estaba el salmista, indudablemente orando y clamando, el único que se escuchaba del salmista. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y después, ¿qué dice? Y enderezó mis pasos. Clama al Señor, cualquiera que sea tu situación. Y miren qué hizo Jeremías, qué le dice Dios a Jeremías también en el momento de angustia. Por favor, Jeremías 33:3. El salmista David y el profeta Jeremías hicieron lo mismo. Por favor, todos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero clama a mí
Implórale al Señor, clámale al Señor, ruégale al Señor. No dejes de hacer oración al Señor. Si estás en un problema, no dejes de orar, clámale. Porque la oración es algo maravilloso, es el medio que Dios ha establecido para respondernos. Clama a mí. ¿Qué significa clamar? Llamar por nombre, llamar fuera, contar, cuéntale al Señor tu situación. ¿No tienes un problema serio? ¿No tienes una situación que a veces siente que ya no puede? Cuéntale, invocar, pedir, cuéntale al Señor, pídele que te ayude, llámalo por su nombre, invoca el nombre del Señor. La clave es que no nos desesperemos, sino que no perdamos la fe, que confiemos en el Señor. Versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Quién escuchó al salmista, hermanos? Dios. ¿Quién encontró al salmista hundido en el pozo de la desesperación? Dios. ¿Quién le ayudó a salir al salmista? Dios. ¿Quién lo colocó en una peña? El Señor lo colocó ahí. Enderezó, dice, levantó, estableció, arregló, preparó, afirmó. Es lo que significa enderezó. Dios te levantó y te da fuerza. Dios te establece nuevamente en el camino. Dios te arregla lo que está destruido. Dios te prepara a seguir tu camino. Y Dios afirma nuevamente la fe. Y la fe es fortalecida a través de los problemas. Levantó, estableció, arregló, preparó, afirmó. Es lo que significa enderezar. ¿Cuántos de nosotros no? El Señor nos ha levantado, nos ha establecido nuevamente, ha arreglado ese problema que nos traía con aflicción y nuevamente endereza el camino y afirma nuestra fe. Y número 3, versículo 3, por favor. Así que, hermano, la fe del cristiano va a ser probada, va a ser fortalecida. Y número 3, también va a ser regocijada la fe. Dice, versículo 3, puso luego en mi boca, ¿qué? Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El gozo que hay en un corazón que de verdad está agradecido con el Señor, que es cántico. ¿Qué significa cántico? Estaba viendo la concordancia, significa canción, canto o salmo. Es decir que dice, puso luego en mi boca cántico, salmo. Los salmistas, el salmista siempre, si usted observa, después de algún problema tendían a escribir una alabanza en gratitud al Señor, un canto, y Dios, ellos creo que jamás pensaron que sus palabras, que sus oraciones, que sus alabanzas serían parte de la Escritura. Y el Salmo 40 es meramente un canto al Señor, de algo que Dios había hecho en el salmista. Dice, puso luego en mí cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cántico, canción. ¿Qué salen de tus labios, hermano, cuando Dios te restaura, cuando Dios te levanta, cuando Dios te ayuda? Dice la palabra del salmista, salía cántico, en gratitud, un salmo que le escribes al Señor. Gracias, Señor. Si no le escribes, por lo menos ven al templo y entónale un salmo, entónale cantos. ¿Qué palabras de gratitud? La palabra alabanza significa elogio, significa himno, alegría, canto, loor. ¿Qué significa? Expresar admiración, alabar y elogiar el nombre del Señor. Nuevamente denle lectura al versículo 3. Puso cántico. Puso luego en mí cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. Hermano mío, alabanza significa elogio, himno.
Agradécele al Señor cuando Dios te ayude, cuando te saque del pozo de la desesperación. Entónale cantos, ven a la iglesia, agradécele al Señor. Cántale, entónale alabanzas, escribe un salmo. Estamos en una generación donde ya nadie escribe un cántico. Tenemos cantos, hermanos, hermosos, maravillosos, de gente que se inspiró, de gente agradecida por algo que Dios hizo en sus corazones. Y Dios ha obrado de forma maravillosa en nuestra vida. ¿Qué hay de ti? ¿Qué salen de tus labios? ¿Qué sale de tu corazón en agradecimiento al Señor? ¿Qué tipo de alabanza sale, hermano mío? En oración, hermano. En oración cántale al Señor. Entónale una alabanza, componle una alabanza. Tenemos cantos muy bonitos. Pero ¿quién en gratitud al Señor es salmista? Empieza con el 40, con una alabanza. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué creen? Es un canto. Es un canto. Pero salió de un corazón agradecido. De un corazón que verdaderamente reconocía que había salido del pozo de la desesperación por la ayuda y la gracia del Señor. Y le agradecía al Señor. Pero en este tiempo, ¿quién le agradece, hermano? ¿No te gustaría ser de ese tipo de hermanos, de cristianos, de hijos del Señor que le agradecen al Señor? Debemos de agradecerle al Señor. ¿Cuántas cosas maravillosas ha hecho en nuestra vida? El salmista le puso cántico. Pues ¿cómo no va a escribir el salmista David? Aunque no todos son los salmos de David. Si observa, los salmos son ese libro que tiene más capítulos. Y ese libro donde el salmista David escribió más capítulos. Porque estaba agradecido. Cada vez que el Señor le ayudaba, escribía algún salmo. Por favor, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Verán esto mucho. Una fe de testimonio. Una fe de testimonio. La fe del Hijo de Dios tiene que ser una fe de testimonio. Una fe dice, verán esto. ¿Qué significa verán? Observar, reflexionar, reconocer. Hermano, no es, oye, ya viste, no es el que estaba en un problema bien serio. No es el que no le daban esperanza. No es el que no tenía quien le ayudara. Se ponen a reflexionar y a observar lo que Dios hizo en tu vida. No es el que estaba hundido. Verán esto, observar, reflexionar. Cuando el cristiano es probado y se mantiene pacientemente y su fe es fortalecida y se regocija en la misma fe, dice la palabra, verán esto mucho. Pero pregunta, ¿qué ven de nosotros cuando estamos en un problema? Cuando estamos en una tribulación, cuando estamos en una angustia. Oye, está en problemas y sigue yendo a la iglesia. Está en problemas y sigue haciendo oración. Está en problemas y no tiene forma de salir. Es precisamente, hermanos, que por eso debemos, hermanos, estar siempre confiados en el Señor. Daniel le dijeron, ¿sabes qué? Te van a echar al foso de los leones. Y aún con todo eso se fue a orar. Y mientras alguien se reía por lo que habían hecho. Y es lo mismo que el cristiano debe de hacer. ¿Estás en algún problema, en alguna aflicción? ¿Qué dicen los demás de nosotros? Dice la Biblia, verán, observar, reflexionar, hasta dónde lleva la fe de un cristiano a que otra persona reflexione, reconozca y observe que hay un Dios soberano. Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué es temerán? Reverenciar, asombrar, temer, asombrarse. Y es lo mismo que hicieron. Estás ahí, Daniel. Cuando Daniel salió del pozo, alabaron el nombre del Señor. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno de fuego, ¿qué hicieron? Alabaron el nombre del Señor. Pero ¿qué hacen cuando usted y yo estamos en el pozo o estamos en el horno de la desesperación? ¿No sería maravilloso que alaben el nombre del Señor? Amén. Que lo alaben, que lo exalten, que reflexionen que hay un Dios
que se acerquen al Señor, que empiecen a tener una confianza de que hay un Dios, una fe de testimonio, una fe que es vista por los demás, que se asombran, que empiezan a tener ese temor hacia Dios. Y ese es el propósito de la fe del cristiano, que alguien más crea a través de la fe, pero a través de esa tribulación donde muchas veces Dios permite que estemos. El salmista dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ese debe de ser siempre nuestra mentalidad, que a través de nuestros problemas alguien más se pueda acercar al Señor. No reniegues, no te lamentes. Mejor espera en el Señor y ora al Señor. Clama a Él, ruégale a Él, pero no te lamentes. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4, todos juntos, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. La palabra bienaventurado es dichoso, doblemente feliz, y es bienaventurado ese hombre que puso en Jehová su confianza y aprendió a esperar, a esperar, a esperar y a esperar en el Señor. Así que, hermanos, no pierdas la fe. Tu fe va a ser probada, pero también va a ser fortalecida, va a ser regocijada en el Señor y también va a ser de testimonio para los demás. No pierdan la fe. Amén. En el Señor espera siempre. Y miren de qué nos habla el Salmo. El salmista, versículo 1, nada más para que observes. Del versículo 1 al versículo 4 todos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Si observamos el texto 1, habla de un tiempo pasado, por favor. Versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El salmista sabía lo que Dios había hecho con él, pero el mismo Salmo en el versículo 11 y 12, nuevamente el salmista se encuentra en el mismo problema o en otra situación algo similar, pero él sabía en quién había esperado. Jehová, ¿qué dice? No retengas de mí tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Ahí está nuevamente el salmista clamándole al Señor, pidiéndole al Señor que nuevamente le ayude, le fortalezca. Y observe que dice el mismo Salmo, por favor, más adelante, versículo 16. Gócese y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amén. La fe del Hijo del Señor. La fe del Hijo de Dios, la fe del cristiano. Ya observamos, hermanos, que será probada, fortalecida, regocijada y debe de ser de testimonio. Así que pacientemente espera en el Señor. Pacientemente, no te desesperes. Quizás ya pasaron semanas, años y algo no se ha solucionado. Sigue esperando en el Señor. Espera en el Señor y el Señor te va a contestar en su forma y en su tiempo. Así que, hermanos, el Señor nos bendiga. Vamos ahora. Si hubiera algún hermano o alguna hermana que está atravesando algún momento complicado, algún momento de desesperación,
que siente que ya no puede, que la fuerza se le agota, que necesita la ayuda del Señor, que está desesperada o desesperado. Y quizá, como el salmista, por más intento que ha hecho, se ha ido hundiendo. Levanta tu mano. Quiero unirme a orar por ti. Dios te bendiga. El Señor te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga. El Señor te bendiga. Habrá alguien más. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El Señor te bendiga. Hay un lugar, quizá un pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, quizá deshielo, como lo estuvo Jeremías. Pero tanto Jeremías como el salmista entendieron y confiaron que no estaban solos, que había alguien que podía ayudarlos. Y ese alguien es el Señor. Bendice, Señor bendito, a cada hermano que levantó su mano. Tú conoces sus corazones, conoces sus luchas, conoces sus problemas, conoces sus aflicciones, conoces cada parte de ellos, Señor. Y conoces los intentos que han hecho para salir adelante. Te ruego y te suplico, Señor, que obres en sus corazones, que te manifiestes en poder y en gracia, como lo hiciste con el salmista. Padre, no tenemos a nadie en quien ir. Eres el único Dios, Padre, y venimos aquí a este lugar para que nuestra fe sea fortalecida y que confiemos que no estamos solos, que estás con nosotros, Señor. Bendice, Padre, a tu iglesia, a cada mano levantada, Señor. Te pido, Padre, que le bendigas, que le restaures, que les ayudes y que manifiestes tu poder, Señor, tu gracia, tu amor, tu bondad, tu benevolencia, Señor. Usted es nuestro pronto auxilio, nuestro socorro en cualquier momento de tribulación, Señor. Por eso te clamamos y te pedimos que nos ayudes. Ten compasión de nosotros, Señor. Todos nosotros pasamos situaciones diferentes y casi todas, Señor, también son difíciles. Pero te necesitamos y confiamos que vas a respondernos, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre. Muchas gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso. Y gracias por este tiempo, porque a través de tu palabra nos enseñas que aunque afligido y atribulado, usted siempre va a estar con nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos por todo esto. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga y nos ayude. Y bueno, que haya sido de bendición la palabra. Amén.